Bueno, para la gente cegata como yo, que no puede ver la pantalla desde lejos, le pongo el QR para que se baje en la presentación en los teléfonos, sí, no la ven desde por allá. Todos saben que yo me siento allá y a veces no veo la pantalla, pero vamos a hacer unas preguntas. Lo quité, lo pongo otra vez ahí. Avíseme cuando ya esté listo. Pero mientras tanto, lo que no tiene el teléfono, le puedes anotar los puntitos en un papel y después le tomas la foto en tu casa. Les voy a preguntar varias cosas y yo estoy seguro que me van a poder responder con sinceridad y conocimiento. Cuando hablamos de uno de los nombres más importantes e influyentes en la música, ¿qué nombres vienen a su cabeza? De la música cristiana. De la música. Música en general. ¿Cómo? Beethoven, ok. Vamos, clásico. Yo estaba esperando más contemporáneo, pero. Beethoven. Vamos a decir así como sea nuestro pastor, Beethoven. Pero no me acuerdo cómo se deletrea. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. ¿Quién más? O sea, pero. Marcos Witt. Pero vamos a ponerlo un poquito más. Marcos Witt. Ahí ya dijeron la edad. Luis Miguel también, ok, Luis Miguel. Ahora vamos a enfocarnos más en quién ustedes creen que es la persona más influente o más famosa de la música. Michael Jackson. Elvis Presley. Ok. Michael Jackson. ¿Y quién fue el otro que dijeron? Elvis, el viejo Elvis. Elvis, imagínate. Elvis, vamos a enfocarnos en esos dos por un momento. ¿Qué pasaría si yo le llamo a mi hijo Michael Jackson? Lo van a llamar, mire. Si yo le llamo a mi hijo Michael Jackson, ese nombre tiene el mismo nivel de importancia que el mismo Michael Jackson. No, ¿verdad? Mi hijo tendría el mismo nombre y el mismo peso. No, ok. Y con Elvis Presley, menos todavía. Ahora vamos a saltar a la política. ¿Qué nombres a ustedes se les ocurre del político más influyente, más importante del mundo? Bukele, vamos a escuchar la palabra Bukele. Si es contemporáneo. ¿Qué más? ¿Quién? Petro dijeron por ahí, ok, vamos a poner Petro. ¿A quién? Ahora Trump, de todos los tiempos, ok. La hermanita dice que Putin. ¿Por qué ustedes conocen a Bukele? Porque ha hecho buena obra, dice la hermana. ¿Quién más? ¿Ah? Por las cárceles. Pero más allá de las obras que ha hecho Bukele, para ustedes, ¿quién es Bukele? ¿Qué cosas ustedes dirían de Bukele? Es un líder influyente, ejemplo. Es ejemplo, deme un ejemplo usted. Ejemplo de, cuando dice, Cuando no se roba la plata, dice. Alejo, le parece que Ajá, que cuando no se roba la plata rinde, ¿verdad? Sabemos que por lo menos por ahora podemos decir que no es corrupto. Pues yo la verdad, por más que me encanta Bukele y me encanta algunos, no puedo poner la mano por ninguno. Una vez salen unos años, no, que sí, pero por ahora sabemos que parece que la corrupción y Bukele no se la llevan bien. Entonces podemos decir, tiene una reputación intachable desde ese punto de vista de corrupción.
y ha hecho realmente que El Salvador sea un país ejemplo ahora, ¿verdad? De hecho, Bukele se conoce porque ahora todo el mundo está diciendo, necesitamos un Bukele aquí en este país, no sé qué. ¿Verdad? En varios países, incluyendo el mío, Venezuela, oye, ojalá viniera algo como Bukele, importemos a Bukele para acá. Varios clones. Ok, si clonara a Bukele sería espectacular. Ahora bien, si Coqui, por un milagro del Señor, tiene otro hijo, y Coqui lo admira tanto a Bukele que dice, mi hijo se va a llamar Bukele. Androque Bukele. Ese hijo de Coqui tiene el mismo peso que el mismo Bukele. ¿Qué va? No, ¿verdad? Aparte. Se puede decir que los dos llevan el mismo nombre, pero en realidad no es el mismo nombre. Ni el mismo billete. ¿Ah? Ni el mismo billete. No tienen, bueno, que tienen más billetes. O sea, ustedes no saben lo que el imperio que tienen Dominicana, Coqui, por favor. No crean, no crean. Ahora bien, estamos en época de mundial. En el deporte, ¿cuál es el jugador mejor de toda la historia? Y es controversial, pero yo sé que van a decir. ¿De soccer o en general? El más tramposo es Messi. En el deporte en general. De soccer, no, es que dice deporte, no dice deporte. Dice deporte, no dice soccer, no dice fútbol. Nosotros no decimos soccer, hermano, nosotros decimos fútbol. Julio César Chávez. ¿Quién? Julio César Chávez. Ok, Julio César Chávez. A mí ya el apellido no me gusta. Pero, Julio César. sí, yo voy a ver Chávez ahí. ¿Quién más? Rocky, el otro. Pelé. Pelé, obviamente reconocido. Ahora bien, entre Pelé y Messi, ¿quién es mejor? Más tramposo es Messi. Pelé. Escuché que Messi. Messi más tramposo. Y no voy a entrar en controversia, pero el mismo Pelé dijo que Messi. Pero, y yo no sé mucho de fútbol, así que yo estoy nada más viendo lo que dicen las redes sociales. Ahora bien, no sé si ustedes sabían, yo busqué las estadísticas, y en Perú hay más de 3.000 personas que son llamadas Messi. En Chile hay 2.500 personas llamadas en Chile Messi. Y en Estados Unidos hay 205 personas que se llaman Messi. Ahora bien, ustedes dirán, ¿eso es casualidad? Eso es un apellido. ¿O es la manera tiene un punto? ¿O es por causa de que lo llamaron por Messi? ¿Cómo podemos saber que no es que la familia lo llamó Messi por así? Es un apellido. Porque Messi es un apellido y estas miles de personas lo pusieron como nombre. Entonces eso es como que le pusieras a tu hijo González. Y ahora se llama González La Villa. Pero vemos. Ahora bien, todos esos casi 5.000 Messi que hay por ahí, ¿son el mismo Messi que el Messi? ¿Hay diferencia en ese nombre? Ok, eso es para introducir a lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el nombre más importante de la historia? Jesús. Wow, ustedes saben. Ustedes saben, ese es el nombre sobre todo nombre. Ok, ¿qué nombres son estos? Vamos a ver a los griegos aquí que conocen las escrituras. Jesucristo. Jesucristo. Ok. Este es Jesús. ¿Y este? Son de banderita. Eso es. Ese. Ok, les voy a dar una pista. Los tres son lo mismo. Josué, exacto. ¿Cómo? Y es Josué. Vale, el tipo, ¿qué tú estás enseñando aquí? Te deja el chance. ¿Ves? ¿Y este? Yeshua. Ay, eso porque estás viendo la presentación que les di. Yo no me había dado cuenta de eso. El otro tramposo. Yo dije, wow. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos, no, ya lo hicimos. Ok. Vamos a hablar de Jesús, lo cual es uno de los nombres para enseñar en un sentido más fácil, en otro sentido uno de los más difíciles.
Más fácil porque realmente Jesús significa, y vamos a entrar eso más a detalle, significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Y obviamente podemos profundizar muchísimo en todo lo que eso significa, o también podemos dejarlo hasta ahí. Que más claro está que Jesús, su nombre significa Jehová salva. Y obviamente todo lo que estamos aquí en esta iglesia, yo no estoy hablando de otras iglesias, en esta iglesia donde los hermanos siempre han tenido una enseñanza muy profunda en las Escrituras, saben lo que eso conlleva. Pero para que ustedes puedan enseñarlo, vamos a leer, ¿verdad? Mateo 1:21, donde Jesús le dice a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y de ahí volvemos otra vez a nuestras palabras, que ya Coqui nos arruinó la sorpresa. El nombre de Jesús en hebreo es Yehoshua. Yehoshua es el nombre completo y se escribe así, pero también el diminutivo, ¿verdad?, de Yehoshua es Yeshua o Yeshua, que nosotros, eso se traduce al español como ¿qué palabra? No. Yeshua, Josué. El nombre de Jesús en hebreo es Josué. Ahora, ¿cómo nosotros, Yehoshua significa, ¿verdad? La palabra viene de la composición de dos, ¿verdad? De Jehová y salvación. Así como tenemos al hermano Alejandro, que muy poca gente le dice Alejandro, la mayoría le dice Alejo, ¿verdad? También en hebreo, Yehoshua llegó a ser también Yeshua. Son las mismas palabras, y si ustedes entienden los jeroglíficos estos, ven que hasta aquí estas dos palabras son iguales. Y nada más lo que se ahorraron fue esto. Pero en definitiva funciona lo mismo. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros Jesús? Porque si eso significa Josué, ¿cómo llegamos nosotros a Jesús? El Nuevo Testamento y en la época, ¿verdad?, donde se escribió, ese barba era griego. Y la transliteración, ¿verdad?, de Jesús vino porque en griego estas dos palabras se escribían así y se pronunciaban Iesous. Y de ahí sale la palabra en español y en inglés de Jesús y en inglés Jesus. Y así era como se pronunciaba o se pronuncia todavía en griego. Ahora, yo no soy experto en pronunciación y obviamente que en las grabaciones que yo escuché sonaba mucho más bonito el Jesús, pero búsquenlo en su tiempo libre a ver cómo suena. Pero si lo pronuncias muchas veces, obviamente suena como Jesús. De la misma manera, como nosotros salimos de Yeshua a Jesús, y los estudiosos y la gente que estudia lenguajes e idiomas también dice, bueno, es muy parecido a que, por ejemplo, mi nombre en español es Eduardo y en inglés se traduce a Edward. Carlos es Charles. Y obviamente eso tiene que... Andrócles no sé. No hay forma. Ahí no sé. Pero hay muchos, Jorge, George. Entonces podemos ver que los nombres en algunas ocasiones pueden ser traducidos, pero la traducción no viene por la pronunciación del lenguaje original a la pronunciación que puede hacer el lenguaje que se está haciendo. Obviamente que pasa mucho tiempo para que eso se consolide, pero por ejemplo, cuando un americano
trata de pronunciar un nombre hispano o asiático, ellos le van a poner como ellos mejor lo pueden pronunciar. Por ejemplo, Alejandra, un americano no dice Alejandra, dice Alejandra. Y obviamente después si estamos en una época donde ya eso no se da mucho porque tenemos el internet, tenemos los documentos, pero en el pasado si un americano no sabía cómo se escribía Alejandra, lo va a escribir como él mejor lo cree en su idioma y de ahí es donde sale el nuevo nombre que sería otra cosa que no es Alejandra, sino algo muy parecido y así es como los nombres fueron pasando. De la misma manera de Yehoshua y Yeshua llegaron a ser Jesús y de ahí si ven que Jesús tiene algo parecido a Jesús y también bueno y Jesus. Ahora bien, ¿por qué hicimos el ejercicio de los nombres de las personas muy importantes? Porque está más que claro que, y sobre todo en nuestra comunidad hispana, que ha nacido en el catolicismo, hay miles, y no sé si hasta decir millones, de personas que se llaman Jesús. ¿Verdad? Pero todos entendemos y todos sabemos que todos esos Jesuses no son el mismo nombre de Jesús. Y Jesús es un nombre, ¿verdad?, que no era único en la época que se hizo, porque realmente este nombre viene de Josué, de Yeshua. Y obviamente que en la comunidad, ¿verdad?, israelita o judía de la época, ese era un nombre muy popular, especialmente porque Josué, el del Antiguo Testamento, era uno de los héroes, ¿verdad?, patriarcas, y obviamente uno siempre le pone, y 3.000 personas en Perú confirman que le ponen los nombres a los héroes de ellos, y obviamente que Josué era uno de los héroes, así como Moisés, así como los demás patriarcas, y obviamente no era un nombre que nunca habían escuchado. Al contrario, Jesús tenía uno de los nombres que tenían muchas personas en la época. Pero claro, la esencia de Jesús es la que hace que el nombre de Jesús sea diferente, no el nombre por sí. Vamos a seguir. Vamos a leer. ¿Quién me puede leer números 13 y 16? Pero de la pantalla. No, mentira. Aquí está. Así es como nosotros sabemos, ¿verdad?, que viene el nombre de Jesús, viene de Josué, porque en números 13 y 16, donde dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea que, hermano, usted se puede llamar Josué también si quiere. No, Moisés renombró a Oseas, el hijo de Nun, y le puso por nombre Josué. Y obviamente Josué, cuando hablamos de Josué, estamos hablando de la parte hebrea. Y por eso vemos, y ese nombre significa, vamos a ver, Jehová salva, ¿verdad? La palabra, y esto ya creo que ya lo vimos cuando estamos viendo los otros nombres, Jehová es una palabra que no tiene vocales. Y entonces la mejor aproximación que los estudiosos al principio trataron de pronunciarlo como Jehová en español y Jehová en inglés, pero ya han habido otras, digamos que otras conclusiones donde creen que la palabra más adecuada sería Yoshua. La manera transliterativa en griego, ¿verdad? Ya lo vimos que era Jesús, y Jesús significa Jehová salva. Ahora, hay algo muy importante donde vemos que la raíz de la palabra son estas dos palabras, ¿verdad? Que es Jehová y salvación. A mí me pareció muy interesante que el nombre que usa es Jehová, porque puede haber sido Dios, puede haber sido Él. ¿Se acuerdan cuando estábamos escuchando la palabra Él, que significa Dios? Puede haber sido Él salva.
Dios salva, pero no es cualquier Dios que salva. Jesús lleva el nombre de Jehová. En el nombre de Jesús está metido el nombre de Jehová. Su nombre significa Jehová salva. ¿Por qué esto es importante? Porque duele a quien le duela, Alá no salva. Los musulmanes, no sé si ustedes sabían que ellos no usan el nombre de Jehová. Ellos solamente usan Alá, que significa Dios. Y obviamente Dios, y sobre todo en estos tiempos modernos, significa cualquier cosa. ¿Verdad? Ponen, yo creo en Dios. Y, pero, ¿quién es Dios para ti? No, bueno, Dios es el universo. Dios es la naturaleza. Dios es, Maradona. O sea, cualquier cosa podemos utilizar con la palabra de Dios. Pero nadie va a decir Jehová si realmente no está hablando de Jehová. Porque ya Jehová está implicando que es el Dios creador que aparece en las Escrituras y que es el Dios todopoderoso. O sea, con Jehová viene la identidad entera de Dios. Entonces, no es solamente, y yo les animaría a que cuando ustedes, si llegan a escuchar a alguien que dice Dios salva, lo corrijan y digan Jehová salva, para ser más específico. Porque si tú realmente no entiendes la identidad de Dios y para ti Dios es cualquier cosa, o hay mucha gente que puede llegar a decir, bueno, y lamentablemente lo he escuchado inclusive de cristianos o gente que se hace llamar cristiana, donde dice, no, bueno, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, porque estoy aquí en esta parte del mundo, pero si estuviera en la India también creería en Dios, pero se llamaría como yo, uno de los dioses de ellos. O sea, yo estoy creyendo en este Dios porque pues, nací en esta parte, pero si yo hubiera nacido musulmán, creería en Alá. Y es lo mismo. Al fin y al cabo, Dios se representa en diferentes sitios, con diferentes formas a diferentes culturas. Y eso sabemos que no es cierto. Sabemos que Jehová es uno solo y Jehová es el que salva. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo, porque yo tengo las notas mías aquí, la presentación aquí, y siempre me pierdo. Hay una que va más rápido que la otra. Y quiero imprimir un papel y todo para no perderme, pero siempre me pierdo. Josué, ¿cómo llegamos Josué a Jesús? ¿Cuáles son las comparaciones que podemos hacer? Y una de las comparaciones es que Josué del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabemos que él fue quien introdujo a Israel a la tierra prometida. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que Moisés no pudo entrar? Y Josué fue el que los llevó. Jesús, el verdadero Josué, introduce a su pueblo a Ciudad Celestial. Entonces, abajo nos dice, Josué fue un instrumento temporal. Jesús, el verdadero Josué, es el Salvador definitivo, es el Salvador eterno. Israel entró a una tierra temporal, y después hasta se la quitaron. Jesús nos lleva a una patria eterna. Entonces, siempre vemos que la Biblia a veces nos muestra sombras de lo que va a ser. Y Josué es una sombra del verdadero Josué. Ahora, a veces es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a llamar a Jesús Jesús. Pero cuando entendemos que su nombre realmente es Josué, es complicado porque hemos aprendido mucho a llamarlo Jesús. Ahora bien, en Mateo 1:21, ¿verdad? Aprendemos varias cosas. Aprendemos que ¿quién le puso el nombre a Jesús? María, José, Bueno, a través del ángel. Dios Padre le puso el nombre a Jesús. José lo recibe el nombre por revelación, pero la identidad de él viene del Padre, viene de Jehová mismo. Y también, en un resumen, por eso le dice, explicar el nombre de Jesús
en algún aspecto es muy complejo, en otro aspecto es muy sencillo, porque el nombre de nuestro Salvador, ahí está la misión de Él, ahí está lo que Él vino a hacer. Y es tan complicado y tan simple al mismo tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús o Josué significa Dios salva. Y esa es su misión aquí en la tierra, salvar a su pueblo de sus, ¿qué dice Mateo 1:21? De sus pecados. Y es importante porque no vino a solucionar todos tus problemas. O sea que si estamos predicando a un Jesús que te soluciona todos tus problemas, eso no es lo que dice el nombre de Él. El nombre de Él no dice Jehová soluciona problemas. Si queremos que Jesús te haga sentir bien, el nombre de Él no significa Jehová te hace sentir espectacular. Si estás buscando riquezas, como lamentablemente en algunas iglesias gente va a buscar prosperidad material, en ningún lado dice Jehová te da prosperidad material. Jesús significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Ahora bien, vamos a ver, cuando Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre, y desde el principio sabemos cuál era la voluntad del Padre, porque sabemos que eso fue lo que le dijo el ángel a José. No podemos en ningún momento decir, bueno, Jesús vino aquí a la tierra y en el camino fue que se dio cuenta que estaba todo como medio mal y dijo, bueno, me parece que va a tener que salvar a esta gente. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya sabía lo que venía a hacer, y antes que él llegara físicamente aquí a la tierra, ya a José le dijeron, él viene a hacer esto. O sea, que nada de esto ha sido improvisado, y parece obvio, pero hay mucha gente que no entiende eso todavía. El Salvador tiene un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que el Padre le dio a él. Él vino aquí porque Él es el buen pastor. Es el que básicamente el Padre entrega el pueblo al Hijo. ¿Qué es lo que dice Jesús de que no se le va a escapar nadie de su mano? ¿Quién le dio eso? El Padre. Ni uno se me va a escapar, dice Él. Entonces, Él tiene el nombre de Jehová salva. No tiene el nombre de Jehová te quiere salvar. O Jehová ojalá pueda salvarte. O a lo mejor, si te portas bien, Jehová te va a salvar. ¿Quién tiene la decisión de la salvación de acuerdo al nombre de Jesús? Jehová. No nosotros. O sea que la cantidad de doctrina que tiene el nombre de Jesús adentro es impresionante. Porque nos lo dice todo. Cuando alguien quiere hacer el caso, y yo he tenido discusiones con alguna gente donde la salvación es por obra, tan fácil puedes ir al nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Significa que si Edward le da duro, se salva? No, significa Jehová salva, no Edward salva. Entonces, cada vez que nosotros queramos recordar quién es el que nos salva, tenemos que decir la palabra Jesús. Jehová salva. Y eso es algo que yo pienso que deberíamos incorporarlo en nuestra vida, tanto de oración como nuestra vida cotidiana, y es acordarnos del significado de Jesús. Porque nos va a cambiar las perspectivas en muchas cosas. Como lo repetimos tantas veces, es muy posible que uno ya se acostumbre y no medite en el significado de su nombre, ¿verdad? Porque uno obviamente diciendo, no, Jesús, por la sangre de Jesús, porque Jesús me cuida, porque Jesús, pero llega un momento donde estamos diciendo el nombre por decir el nombre. Y les invito a que cada vez que digamos el nombre de Jesús nos acordemos lo que significa. Jesús en las Escrituras. Antes de eso vamos a ir a la parte de los pecados.
Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él nos vino a salvar de qué y de quién. Y esto ya lo hemos visto varias veces, pero es bueno recordarlo. ¿De qué nos salva? De la ira de Dios. Dios mismo. La condenación. ¿Y de qué más nos salva? Los pecados. De nuestros pecados. Siendo el problema principal nuestros pecados. Y así fue como el ángel le dijo a José. Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, nuevamente, en esa época, ¿qué estaban esperando los judíos? Que los salvara el Mesías ¿de qué? De Roma. Querían un líder militar. Querían un líder militar político y aparte de eso también querían welfare porque a ellos les gustaba Jesús cuando le daba comida. Y la gente estaba contenta cuando él multiplicaba los panes y todo eso, y de hecho lo querían hacer rey. ¿Se acuerdan que decía? A la fuerza lo querían hacer rey. Para que vean que esto de que a la gente le gustan las cosas gratis no es nuevo. Ya había gente, no voy a mencionar partidos políticos, pero ya habían en esa época. Él no nos vino a sacar de la pobreza, nos vino a salvar de nuestros pecados, de la misma ira de Él. Y nadie más nos está salvando. Hay otra cosa interesante en la cual yo meditaba, y es en meditar y analizar. Jesús significa Jehová salva, lo cual también habla de la deidad de Cristo. Ahí en su nombre también nos dice que Él es Dios. Ahora imagínense este ejemplo que nuevamente, como dice C.S. Lewis, los ejemplos nunca van a poder acercarse a la realidad que estamos tratando de explicar con los ejemplos, pero traten de agarrar la mejor idea de este ejemplo. Si vamos a suponer al hermano Jimmy, ¿verdad? Se le inunda la casa y se le daña todo el basement completo. Pierde todo lo que tiene en el basement, pierde todas sus cosas que tenía ahí y hay que repararlo. Y yo le digo a Jimmy, yo te voy a salvar. Yo voy a ayudarte con ese basement, no te preocupes. Y yo mando a mi hijo Andrés. Y mi hijo Andrés se pone a repararlo todo, paga por las reparaciones y paga por todas las cosas que Jimmy se le perdió. ¿Quién salvó a Jimmy? Andrés. Pues lo hizo con la plata y con el esfuerzo de él. Yo nada más lo meto. Se puede decir que yo lo salvé también porque yo mandé a Andrés. Yo le dije a Andrés que fuera. Pero materialmente hablando, físicamente hablando, lo salvó el que hizo lo que tenía que hacer para salvarlo. Y es un ejemplo que obviamente tiene muchos huecos y no vamos a entrar en los huecos, sino vamos a entrar en la idea principal, que es que en el caso de Jesús, cuando dice Jehová salva, ¿quién murió por nosotros? Jesús. ¿Quién fue el que vino y se encarnó? Jesús. ¿Y qué es lo que dice su nombre? ¿Quién salva? Jehová. Entonces, Él también es Jehová. En su nombre está la prueba de su deidad también, donde Él y el Padre son uno. Entonces, hasta en eso, Dios tuvo ese detalle que en el mismo nombre que le dio, acuérdense que el Padre fue quien le dio el nombre, le está diciendo al mundo, cuando Él los esté salvando, es Jehová que los está salvando. Manuel, podría ser que el actor intelectual es Dios y el actor material es bueno, eso se puede hacer con otros ejemplos, pero con Dios es un poco delicado. Porque obviamente que también entra ahí los decretos de Dios y entra la omnisciencia de Dios y todo eso. Pero digamos que el acto físico de morir fue Jesús.
Y el ejemplo que yo estoy tratando de decir es básicamente que en este caso específico, único, y es único y es misterioso al mismo tiempo porque no se puede explicar, porque la Trinidad, ¿quién puede explicar la Trinidad a su plenitud? Nadie. Pero en cierto caso, porque podemos entrar en semántica, en el caso de Andrés, yo y Jimmy, sí se puede decir que yo soy el intelectual porque yo quería ayudarlo, pero más bien mandé a alguien. Y el material fue Andrés. Entonces, en ese caso hay una distinción. ¿Quién salvó a Jimmy? Bueno, Edward en cierta manera. Hay mucha gente que está de acuerdo que fue Edward. Hay otra gente que va a decir, Edward no hizo nada, no me mandó el hijo. Y hay otra gente que va a decir, no, sí, los dos, porque Edward tuvo la voluntad, se lo mandó, no sé qué. En este caso, a diferencia de todos los demás casos, Jehová es el Padre y el Hijo. Hay otra gente que te va a decir, si Jimmy no hubiera inundado, no habría oportunidad de salvación. Claro, y si no hubiéramos pecado, no hubiera necesidad de salvación. Pero, o sea, yo me voy al ejemplo que tú das, porque hay gente que aunque tú le digas que el autor de salvación es Jehová, o es Dios, solamente Dios, te dicen, no, pero nosotros también hicimos de alguna manera hicimos algo. Bueno, eso es argumental. Si tú quieres decir que tú pecaste y por pecador contribuiste, sí, bueno, en eso contribuimos y contribuimos muy bien. Pero en la realidad sabemos que no es así. O sea, obviamente que sí, si te vas, un doctor te cura del cáncer y dice, yo colaboré, yo te traje el cáncer. No, no considero, aunque es debatible, pero yo no considero que eso sea una razón por decir, no, yo colaboré aquí en esta operación. Yo traje el COVID y colaboré. Sí, la salvación es obra del Dios Trino. O sea, lo podemos ver así. O sea, la Biblia muestra que la salvación es una obra del Dios Trino. Las tres personas de la Trinidad están involucradas, ¿sí? En esto. Sí. Y vemos en la Escritura que las diferentes personas tienen diferentes responsabilidades o roles en ella, pero la salvación es del Dios Trino. Sí. Para aclarar, sí, está bien. Bueno, Dios, el Dios que salva, se revela en el Hijo encarnado, ¿verdad? Que básicamente cuando Jesús nos dice, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces podemos ver realmente que el nombre, y hay otra parte también muy interesante, que cuando tratamos de estudiar también en el idioma original, en lo que significa Josué, ¿verdad? Que es Dios salva, o también la otra traducción es Dios es salvación. Yo estaba tratando de buscar en qué tiempo estaba eso. Y en hebreo eso no tiene un tiempo. Es un statement, ¿cómo se dice statement en español? Es una declaración de un hecho, no de una persona, ¿verdad? No es de que Jehová va a salvar, ¿verdad? Eso es futuro. O Jehová salvó, es pasado. Pero Jehová salva, como está escrito en el hebreo original, es un hecho. Jehová salva. O sea, el único que puede salvar es Jehová. Y es un hecho que está fuera del tiempo. Se puede decir que es un statement eterno, porque no tiene tiempo. Entonces eso también es importante. También vemos a Jesús, ¿verdad?, representado en toda la Escritura, porque cada vez que se menciona que Dios salva, en esencia estamos mencionando la palabra Jesús. Y vemos que en Génesis 3:15 vemos que fue la simiente. No sé si alguien quiere buscar Génesis 3:15, es un texto bastante conocido, que es donde Dios promete la simiente que nos va a salvar a su pueblo de los pecados también. Podemos ver que desde ahí, ¿verdad?, comenzamos a ver a Jesús.
¿Quién puede? Podré estar en ti la fe, porque tu simiente y la simiente suya, esa heredará en la cabeza y tú le heredarás en el calcañar. Ahí vemos ese pasaje bastante conocido donde ahí Dios ya está dejándonos saber de que la simiente que es Jesús va a ser quien nos redima de todos nuestros pecados y quien va a poder pisar en la cabeza al enemigo. Vemos también en Isaías 53, ¿verdad? Se menciona, y obviamente todo el capítulo es bastante largo, no lo vamos a leer aquí, a menos que ustedes quieran perderse el mundial, pero si no, se lo resumo en el siervo sufriente, ¿verdad? Sabemos que el siervo sufriente, ¿quién es? Y cada vez que leemos Isaías 53, no podemos escapar de ver a Jesús ahí. Entonces, todos sabemos el poder, ¿verdad?, que hay en el nombre de Jesús y en lo que Él es y en su esencia, en lo que vino a ser. Pero también, vamos a leer en Hechos, vamos a ver quién me puede ayudar. Vamos a buscar aquí, Hechos 4:12. ¿Quién puede leer? Y otra persona que vaya buscando Filipenses 2:9 al 11. Para ir terminando. Hechos 4:12 y Filipenses 2:9 al 11. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, no hay otro nombre. No hay. Y es justamente el ejemplo que estábamos hablando al principio. No porque hayan millones de gente que se llama Jesús, significa que son los Jesús. Que el nombre en sí es ese. El nombre viene atado con la persona. Cuando hablamos de no hay otro nombre que podamos tener salvación, yo no me estoy refiriendo, o nadie se está refiriendo a que yo soy salvo por Jesús Martín González, sino por Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Y qué nos dice Filipenses 2:9 al 11? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesucristo. Esa es una palabra que nosotros decimos en español, y esto es interesante, que en inglés está dicho correctamente y en español no tuve tiempo de investigar cómo fue que pasó, pero llamamos Jesucristo como si fuera una palabra. Pero en realidad, en inglés se dice Jesus Christ. Y esa es la manera correcta que la Biblia lo presenta siempre, que es Jesús Cristo. Pero, no sé, a lo mejor el pastor Jorge sabe cómo llegamos a Jesucristo como una sola palabra. Yo no tuve chance de verlo, pero lo que sí vi o confirmé, es que si buscamos, recuerda que yo siempre me gusta usar esto. No es su nombre, es un título. Es un título. Y nosotros quitamos la S y lo pegamos y decimos Jesucristo. Pero si vemos aquí, que dice en el libro de la generación de Jesús, Mateo 1:1, dice, en inglés dice Jesus Christ, en español, si lo buscan, dice Jesucristo como una sola palabra. Pero en realidad, si lo buscamos en el idioma original, Que Cristo ahí, es el Mesías. claro, vemos que la palabra, la traducción correcta es, si vemos aquí, sé que está chiquitico, pero vemos que está la palabra Jesús y Jesús y la palabra Cristo, son dos palabras separadas. Entonces, cuando digan Jesucristo, acuérdense que son dos palabras separadas. Y bueno, Jesucristo, como lo dice Filipenses 2:9 al 11, se le dio un nombre sobre todo nombre. Y obviamente que podemos estar hasta las 3 de la tarde hablando de esto, pero vamos a hacerlo corto. ¿Por qué ustedes creen que es nombre sobre todo nombre?
siendo que tanta gente lo tiene? ¿Ah? La esencia del nombre. Y también porque si nos recordamos qué significa Jehová salva, ese es el nombre que es sobre todo nombre, porque nos está diciendo que es Dios que salva, nadie más. No hay nadie más que pueda salvarnos sino Jehová. Entonces, bueno, las únicas cosas que yo quería hacer es, hay algunos statements o declaraciones creo que se dice statement, donde cuando lo decimos el significado de Jesús y después lo cambiamos a la palabra Jesús, nos revive un poco más la perspectiva. Y la primera es, reconocemos nuestra realidad, ¿verdad? No, porque no es un problema de falta de información, de ánimo o disciplina. El pecado delante de un Dios santo es serio. Y necesitamos ser salvados de eso. No podemos presentarnos así nomás con todos nuestros pecados delante. ¿Se acuerdan cuando Isaías dijo, oh, ay de mí, porque estaba en la presencia de Dios santo y tuvo temor? No tuvo alegría, no tuvo que, llegamos aquí al cielo, tuvo temor, porque él conocía su condición. El nombre de Jesús nos obliga a mirar el problema que solo Dios puede resolver. Y aquí decimos, por que Jehová salva. O podemos cambiarlo y decir, porque Jesús, que es lo mismo. También descansar en un Salvador suficiente. Jesús no es un Salvador que vino a ver si hacía algo. La salvación es completa. Él no vino a traer una posibilidad de salvación. Eso grábaselo en la cabeza, sobre todo cuando vaya a predicar el Evangelio. Él no vino a presentar una posibilidad, Él vino a salvar. Porque Jehová salva. ¿Verdad? Esto es una declaración fuerte, donde no es de que no, bueno, él lo intentó. Y aquellos que pudieron hacerlo se salvaron, y los que no, bueno. No, él vino a hacerlo, él vino a salvar a su pueblo. Y él mismo lo dijo, ni uno se me va a escapar de la mano. ¿Por qué? Porque Jehová es el que salva, no nosotros. Y siempre me recuerdo que el pastor Josué, que ahora ya sabemos que se llama Pastor Jesús también, siempre nos decía, si dependiera de mí la salvación, estaríamos fregados. La hubiera perdido creo que a los 30 segundos de haberme salvado. Pero no depende de nosotros. Gracias al Señor no depende de nosotros. Y mientras más entendemos nuestra naturaleza, mientras más entendemos nuestras fallas, más tenemos que darle gracias a Dios que Jehová es el que salva, no nosotros. Entonces, cada vez que digamos el nombre de nuestro Salvador Jesús, nos debería dar ese gozo de que sabemos que Él es el que salva, no nosotros. Amén. En su nombre está eso. Así que, para terminar, vamos a preguntar nuevamente para asegurarnos, porque lo ideal de esto es que todos aprendamos juntos. ¿Por qué es importante que Dios fue el que le dio el nombre a Jesús y no José? Porque él es el que salva. Porque Él es el que salva. ¿Y cuál es la diferencia de ver a un Jesús como Jesús es un buen maestro filosófico y verlo por lo que significa su nombre? ¿Cómo nosotros contrarrestamos eso? Usted no ha conocido gente que dice, no, yo admiro mucho a Jesús, él fue un gran maestro de la historia. Y él dio mucha orientación. Yo conozco gente, yo me apego mucho a la filosofía de Jesús. Esa es una de las cosas que, sí, yo voy por esa línea, voy yo. Los que creen en su nombre le tienen potestad de ser hechos hijos. Porque volvemos otra vez a lo que hablamos la otra vez. No todos son hijos de Dios y solamente su nombre lo dice todo. Como conclusión, el Evangelio
está consolidado en Jesús, en su nombre. ¿Qué es el Evangelio? La obra de Que Jehová salva. Ese es el Evangelio, Jehová salva. En su nombre está el Evangelio. Obviamente podemos tener más explicación, podemos profundizar mucho más, pero ya nada más en mencionar su nombre, ya está el Evangelio ahí. Donde le podemos decir a la persona, no importa lo que tú hayas hecho, no importa quién te salva, no es tú, es Jesús. Y le dice, hermano, ¿sabes lo que significa eso? Y por ahí se va. Así que bueno, vamos a pedirle al hermano Jimmy si nos puede despedir en oración.